El cristianismo y sus denominaciones se han convertido en una de las religiones con más fieles en el mundo. Lo que ha llevado a tener cierto lado oscuro, ya que así como hay gente que en verdad tiene una fe sincera, lo cierto es que también existen aquellos que ocupan la fe ya sea cristiana o cualquier otra para tapar su verdadera esencia, y así cometer los actos más bajos que podamos llegar a imaginar. Lamentablemente, son incontables víctimas, muchas de las cuales nunca salen del anonimato, o suelen ser casos olvidados, tal como le pasó a Lucas Vargas Terra. Era un joven que nació en Salvador Bahía, Brasil, el 20 de octubre de 1986, era un joven que desde muy pequeño tuvo una inclinación muy fuerte a la fe cristiana, la misma fe que lo guió a su trágico destino. Lucas era miembro de una fraudulenta asociación religiosa llamada Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida en el mundo como Pare de Sufrir. Lucas tenía una fe muy sólida, tanto que su sueño era llegar a ser obrero de la institución, participaba de muchas maneras, ayudando con las múltiples actividades que se llevaban a cabo en dicha institución. Se convirtió en un congregante destacado, a tal grado que se tornó de la confianza de los pastores, los cuales le pagaron de la peor manera. Un día de marzo del 2001, el joven se dirigía al culto de su religión, y al terminar realizó sus actividades como siempre. Justo cuando estaba por retirarse e ir a su casa, el pastor Silvio Roberto Galiza lo invitó a quedarse a dormir dentro del templo para cuidar y unirse en oración. Lucas accedió pues era un privilegio dormir en la casa de Dios. Las horas pasaron, la gente se fue y solo quedaron 4 personas, 3 pastores: Joel Miranda, Aparecido da Silva, Silvio Galiza y Lucas. Como dicho antes, se unieron en oración, para después descansar. Lucas ya estaba demasiado cansado, así que fue el primero en irse a dormir, pero en la madrugada lo despertaron ruidos extraños que provenían del baño. Intrigado, decidió ir a investigar qué era lo que pasaba. Grande fue su sorpresa al encontrarse a Joel y Aparecido manteniendo relaciones íntimas. Al notar los 2 pastores que Lucas los había descubierto, empezaron con la tortura. Lucas, asustado, trató de huir, pero los 3 pastores se lo impidieron, comenzaron a golpearlo y a abusar sexualmente de él, dentro de la propia iglesia, al punto de dejarlo malherido y agonizando. No conformes con eso, quisieron borrar toda evidencia del crimen, así que lo llevaron a lo lejos de la ciudad y en un terreno abandonado, sin ningún tipo de remordimiento le prendieron fuego aún él estando con vida. Es inimaginable el dolor por el que Lucas pasó. Las horas pasaban y se hacía tarde, el padre de Lucas empezaba a preocuparse, pues ya era casi de noche otra vez y no había noticias de su hijo. Intentó llamarlo, pero fue en vano, no contestaba. Lucas no llegó a casa ese día ni nunca más iría a volver. Fue entonces que los padres de Lucas emprendieron la desesperada búsqueda. 2 días después las autoridades encontraron un cuerpo carbonizado, que después de muchas pruebas y análisis, llegaron a la conclusión de que efectivamente se trataba de Lucas. Los padres iniciaron una demanda en contra de los 3 pastores ya mencionados. El caso se volvió muy popular dentro de Brasil, siendo televisado por la Rede Globo. Y siendo sospechosamente minimizado, por su competencia directa a la televisora Record Televisión, quien curiosamente el líder de la Iglesia Universal, Edir Macedo, es dueño. Después de mucho tiempo los pastores fueron ligados a proceso por ser los principales sospechosos. Se descubrió que los abogados que defendían a dichos pastores fueron pagados por Edir Macedo, líder de esta asociación religiosa, el cual nunca les quitó el apoyo. Lamentablemente el dinero y la corrupción ganó en este caso, pues, solo uno de los pastores, Silvio Galiza, fue juzgado mientras de los otros 2, Aparecido y Joel, quedaron absueltos de todo cargo, a pesar de las pruebas contundentes y de que confesaron todo lo que pasó. Nada se pudo hacer, pero esto no acaba ahí. A pesar de que Galiza fue a los juzgados, jamás tuvo un dictamen, gracias a los sobornos que Edir realizaba para protegerlo, hasta que en 2019, por el ruido que volvía a hacerse, se pudo reabrir el caso, donde el ojo público apuntaba a Galiza, el cual solo pudo permanecer 2 años en la cárcel, y el caso se volvió a poner en pausa debido a la pandemia. Él de nueva cuenta volvió 21 años de este terrible homicidio, y Marión Terra, madre de Lucas, no ha dejado de exigir justicia.
Esto nos deja en claro, en el tipo de sociedad que vivimos donde la religión es una mafia más, usada como escudo ante cualquier crimen. Sin duda el caso de Lucas es una prueba más de que no todo es como se aparenta. Esperemos que esto no se olvide y se haga justicia.